Incluso esto puede ser desde en el juzgado, en el juez, en la etapa del proceso judicial, incluso también en la averiguación previa. O sea, no está impedido tampoco el Ministerio Público de desechar esa prueba, incluso no aceptarla. Esa prueba no debe ser ni siquiera aceptada ni vista. O sea, un testigo que es una testimonial que es ilícita, no debemos de escucharlo. Un documento que se obtuvo ilícitamente, no debemos de leerlo. Entonces, por tal motivo, tanto en averiguación previa... Eso que dices es muy importante, porque se puede contaminar la decisión del juez simplemente al ver o leer una prueba que después resultó que era ilícita. Exacto, en el ánimo del juzgador se crea eso, ¿no? Entonces, una prueba obtenida ilícitamente, pues simplemente, aunque no la tome en cuenta, por así decirlo, pero en el ánimo del juzgador siempre va a estar. Y como mencionabas, esto puede ser incluso en etapa, en el ofrecimiento de pruebas, el juez puede desecharla. En el momento de que debe de admitir, es en donde el juez tiene esa potestad, es en donde ejerce esa autoridad para desechar una prueba al oferente de la misma. Entonces, tanto puede ser en etapa del proceso, como puede ser en etapa de averiguación previa. Y en caso de que se llegara a aceptar, realmente para eso está ya sea la defensa, para que realmente se impugne y le echemos hacia atrás incluso todo lo que conlleva a partir de esa prueba para adelante, y bien también en etapa de averiguación previa, como mencionaba. No es muy difícil que, por ejemplo, ciertas pruebas han sido tomadas en cuenta dentro de la indagatoria, dentro de la primera etapa de averiguación previa, ya cuando una vez que le presentan al juez, no es muy difícil que el juez se dé cuenta de que estas pruebas fueron, influenciaron para llegar a poner los autos en manos de, o sea, a la vista del juez. Está difícil, ¿no? ¿Cómo puede desentrañar, digamos, dentro de la averiguación previa el que se hayan utilizado pruebas ilícitas? Claro que es difícil, y es tan difícil que hasta esta fecha nos estamos dando cuenta del fenómeno de la prueba prohibida. Tan es así que realmente estamos estudiando al respecto para que esas prácticas queden totalmente ya por debajo de la ley. Tan es así que se ha elevado a rango constitucional el prohibir este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque efectivamente encontrábamos que una confesión estaba viciada por tortura, ¿no? Entonces, en estos casos es una prueba totalmente prohibida toda vez que está viciada. Por ejemplo, una grabación telefónica sin una autorización judicial, pues también ahí encontramos que está violentando los derechos fundamentales del ciudadano. Sin embargo, en la práctica se han utilizado y realmente ha mandado a la cárcel a muchas personas sin merecerlo. Y es tan importante la prueba como decir que una persona es inocente como culpable. Es por eso que realmente la prueba gira alrededor de todo un proceso. O sea, prácticamente un proceso no se podría dar sin pruebas. No podría iniciar nunca un proceso sin pruebas del Ministerio Público. Prácticamente estaríamos hablando de una persona inocente. Ahora bien, ¿cómo se quedaría una persona que es imputada de la comisión de un hecho delictuoso si no demostramos lo contrario con pruebas, ¿no? Entonces es básica la prueba y por lo tanto hay también restricciones para ella, porque si todo fuese probar a cualquier costa, pues estaríamos violentando derechos tan importantes como los contemplados del 1 al 23 en la Carta Magna. Okay. ¿Y qué tan frecuentemente tú te has encontrado, por ejemplo, cuando te presentan un asunto que ya tiene sentencia y que tú después lo retomas en una segunda instancia, y te has encontrado con que este primer resultado fue dado con una falsa apreciación, pues derivada de la utilización de pruebas, si no ilícitas, por lo menos inoportunas, inadecuadas o no útiles? Sí, si se trata de una prueba prohibida, como dice el licenciado Monzón, o sea, una prueba que se alcanzó con violación de los derechos fundamentales del acusado, esa es una prueba prohibida. Obviamente esta prueba no puede servir para condenar al acusado. Ahora, si por alguna circunstancia corrió la prueba prohibida e incluso llegó a sentencia condenatoria para el acusado y sirvió de base esa prueba, en una segunda instancia puede revisarse el proceso, acreditada la obtención de la prueba de manera contraria a la Constitución, y si en esa prueba se asentó la sentencia de condena,
esto provocar la absolución del acusado. Ahora, no es así de fácil No, el está muy planteamiento. difícil, sí. Yo te decía que Porque es uno además de no los fue con temas más esa polémicos. sola prueba que llegaste al resultado final. Fue esa sola prueba que no valía, pero también otras 20 que sí valían. Sí, lo único que pasa es que hay que tener un estilete, un bisturí tan fino ahí, porque hay que determinar si la prueba ilícita generó otras pruebas. Por ejemplo, Claro. Una interceptación de las comunicaciones privadas, una intervención telefónica no autorizada por juez. Es evidentemente una prueba prohibida porque fue recabada con violación de los derechos fundamentales, a la intimidad, todos estos derechos que nos asisten a todos y que permiten que no se te pueda interceptar una conversación telefónica si un juez no lo autoriza. Bueno, evidentemente es una prueba prohibida. Pero si de esa intervención telefónica resultaron otras pruebas que no están prohibidas por la ley y que para su obtención se siguieron los cánones legales y procesales correspondientes, esas pruebas también pueden tomarse en cuenta con independencia de la prueba prohibida para condenar. Esto es lo que planteaba el licenciado Monzón. Que ese es el árbol, ¿no? El famoso árbol podrido. El árbol podrido, dice, no da sino frutos podridos. Y esas pruebas obtenidas, tomando como base la prueba prohibida, también son prohibidas. Y por tanto, son nulas. De manera que si en la condena se tomó la prueba prohibida y las que derivaron de ella, todas ellas caen y determinarán la absolución del acusado. Ahí tendrías tú que probar la independencia de las otras pruebas. Eso que es. no van ligadas con lo que era prohibido, sino que eran aparte. Puede ser eso. Pero mira qué cosas tan curiosas pueden ocurrir en la práctica diaria. Un individuo que fue atormentado para arrancarle una confesión. Por supuesto, el hecho de causarle tortura es contrario a la Constitución, porque la declaración del acusado debe ser la expresión más espontánea, más libre de su dicho. A él lo atormentaron para que confesara el hecho delitoso, y no confesó. Oye, pero de la declaración que rindió no confesando, resultaron involucradas otras personas. Esos señalamientos que hizo el acusado a quien torturaron para que confesara y no confesó, por tanto, no hay prueba prohibida ahí. Por supuesto, quien le causó afectación en su esfera de derechos y físicamente al inculpado debe ser castigado. Pero esto es una cosa aparte del valor de la prueba. Él no confesó y por tanto esa prueba no se toma en consideración, pero declaró que Juan, Pedro y Luis estuvieron inmersos en la comisión del delito que le quieren atribuir a él, y respecto del que no confesó, estas manifestaciones deben tomarse en consideración. ¿Qué es lo que dices? Bueno, ¿las oí o me hago como que no las oí? Porque fíjate que no derivan de la prueba prohibida. Claro. No hubo prueba prohibida porque no hubo confesión a pesar de la violencia que se ejerció sobre el acusado. Sí. Estas pruebas hay que considerar hasta qué punto están desvinculadas, como decía tú que conoces tanto de estas cuestiones legales, que fuiste una extraordinaria alumna en la Escuela Libre de Derecho, hasta qué punto están vinculadas con la prueba prohibida. Si no tienen vinculación, debe valorarlas adecuadamente el juez. Sí, debe declararlas válidas y en un caso dado llegar al veredicto tomando en cuenta esas pruebas que no están contaminadas por la prueba prohibida. Y en el caso contrario, de que sí estuvieran contaminadas, ¿qué hacemos? Porque como decía Raúl, entonces me hago como que no las oí, como que mi subconsciente no fue informado.